En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Bon dia, diumenge estem aquí, com sempre. Plogui, faci sol, faci calor, faci fred, sempre estem aquí amb la cultura. I com cada setmana, començarem. Avui hem portat un autor, jo diria que és una mica autodidacta per la forma que té de llegir, que és el Jorge Llerena Castejón, que ens ha fet un llibre, amb la meva opinió, bastant complet. Un llibre, no sé si qualificar-lo de thriller o novel·la policíaca, perquè quadra dintre dels dos estaments. A mi m'agraden molt i, per tant, penso que li hem de fer les nostres preguntes de rigor com cada setmana. Així que comencem. Què tal? Com estàs, Jordi? Muy bien, aquí esperando el interrogatorio. Pues venga, allá vamos. En la oscuridad de la noche todo era diferente. En la oscuridad de la noche todo es diferente, porque las sombras se proyectan de una manera que hacen ver las cosas de otra manera. El pulmón verde, esto sale en muchos libros últimamente. Ahora los árboles parecían amenazadores. ¿Tiene que ser peligroso circular en la explanada de tu protagonista? Sí, es peligroso. Y bueno, en la imagen de mi mente era parte de las montañas de Barcelona, del Tibidabo, de cuando yo era joven y con el coche nos metíamos por sitios un poco raros. ¿Dónde sitúas la escena? No la sitúo en ningún sitio geográfico. Está ahí fuera de sitio, pero en principio las imágenes de mi cabeza están en la ciudad de Barcelona, que es donde yo vivo, claro. La delegada del gobierno le tienes mucha tirada en todo el libro. Se conoce que los policías dependen de ella. ¿No serás tu ex policía o algo así? No, yo no soy ex policía. Conozco varios que se dedican a la literatura. Yo no soy ex policía, pero sí que me entrevisté con 2 policías antes, cuando estaba preparando el libro, y sí, el aspecto de los políticos tiene a veces problemas con el aspecto de la labor policial. Es que yo los conozco un poco, ¿eh? Todos nos asustamos al ver un cadáver inesperado. No, sin duda alguna, yo no he visto nunca ninguno, afortunadamente, y confío en que no suceda. Pero yo tengo un primo que se encontró un cadáver en el monte, y eso a veces todavía, después de muchos años, le sale y lo recuerda. Quiero decir, debe ser muy, muy, muy duro. No seas cenizo. A lo mejor sacamos algo en claro. Ya está en desuso esta expresión. Bueno, hay expresiones en uso y en desuso no se acaba nunca, porque la vida evoluciona y la lengua también evoluciona. Pero yo tengo una edad y guardo expresiones que aprendí en la infancia y lo sigo guardando y en momentos determinados se utilizan. Entonces los personajes, claro, han pasado por mi cabeza. A pesar del miedo y de la soledad, la primera dama ocupa su lugar. Esto parece un verso. Es un verso. Ah, hay un poeta en ti y no lo dices. Bueno, sí, yo de hecho he publicado varios poemarios. Y tengo un canal de vídeo donde publico videopoemas, rastreando el sosiego, y los poemas son otra parte de mi creatividad, sí. Habrá que verlo. Abundando en la anterior pregunta, en realidad lo que haces es sacar el ajedrez con una gran elegancia. Eso sí que me he fijado. El ajedrez para mí en la juventud era un juego muy... Me encantaba. Compraba libros para aprender. Y luego llegué a la conclusión de que como no iba a llegar a ningún lugar, como ajedrecista, pues no podía dedicar tantas horas. Pero hubo un periodo de tiempo en que sí, el ajedrez además es un juego en el que se vive con mucha intensidad. Juegues mejor o juegues peor, tengas más capacidad de ganar o menos, hay mucha intensidad ahí porque todas las piezas tienen su capacidad y hay que saber mover muy bien según la capacidad de cada una.
Se trata de un mirón, pero esta conducta no les incumbía. Esto lo ha habido siempre de mirones, tú. Efectivamente, y cuando hablo de aquellos lugares de Por allí. de por ahí, pues había gente había que iba coches, sobre- había parejas y había mirones. Y había mirones. Era un sí, clásico. Era un clásico, sí. Las 100 recetas más rápidas de la cocina vegetariana. Esto ya no se lleva, ahora va el veganismo. Sí, esto no ¿Por se qué lleva, no lo has considerado? pero es un libro real de una señora Gavina que yo conocí y que era una precursora en su momento de esto que ahora ya está ahí y es tan natural. Entonces no, te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Esa persona escribió ese libro y hacía comida vegetariana y está en mi libro también como protagonista o como personaje porque le tenía mucha admiración. La vida futura, curioso nombre para una compañía de seguros. Debía comenzar con los seguros de entierro, de César Sí, los Damaneros. de César, sí, la vida futura era... Pero es que había alguna compañía de seguros, ahora no recuerdo con exactitud, que tenía nombre similar a este. El ocaso. Claro, el ocaso. Y había otra, es que ahora no me viene, porque hace muchos años, pero tenía un nombre, porque yo trabajaba en correos y esa persona venía A traer. venía a enviar y yo siempre que veía ese remite pensaba, vaya nombre. Y era un poquito la vida futura. Los 64 skates cuadrados del tablero están dibujados en él. Es un asesino muy meticuloso. Hombre, obviamente es un asesino, podemos decir, en el inicio de mi idea iba a ser un psicópata. ¿Por qué? Porque se da por hecho un asesino en serie es un psicópata. Estudiando el tema, un psicólogo de correos, Graci, me dio varios libros, habló conmigo y ahí descubrí que no todos los asesinos en serie son psicópatas, que hay otros que tienen otras carencias psíquicas. No, es evidente. Y entonces entré a buscar otro camino, que es el que he recorrido, y sí, es una persona que actúa con muchísima atención, con muchísimo cuidado, realmente. Hay un poeta en ti, aunque pones el verso en la boca de un asesino. Sin embargo, Eugenio, en lo de la escalera de los gallegos, que nunca se sabe si suben o bajan, pero yo no conocía la ironía gallega. Y tú haces un apunte de la ironía gallega. Bueno, yo le tengo mucho aprecio a Galicia por un motivo. El servicio militar lo hice en la Marina, en la Armada, y Cartagena era un lugar donde había un gran negocio con los catalanes que estábamos allí, y me pedí el ferrol. Y fui muy feliz con todos los compañeros, o el 90% de los compañeros gallegos, y todavía tengo algún amigo al que sigo viendo hoy de entonces. Entonces Galicia para mí es un lugar que tiene mucho valor. Yo estuve en el Congreso General de la Abogacía, que se celebró allí hace 20 años. A tu poli le gusta jugar a los juegos virtuales, se arma hasta los dientes, lo hace para descargar la nedralina. Hablo de Hernando. Sí. ¿Es así esto? Lo hace para descargar la adrenalina y para no tener que cumplir normas. Porque está atado a las normas y en el videojuego es absolutamente libre. Sin embargo, sigue tu pasión por el ajedrez, porque López ya sabía cómo tenía aquel problema de las 8 damas, que ya es difícil esto de las 8 damas. Bueno. Y yo no sé jugar al ajedrez. López trabaja, a ver, López está buscando por ese camino si encuentra a alguien que sea el sospechoso en el ámbito del ajedrez, porque, claro, está resolviendo un problema de ajedrez el asesino. Asesino de versos, es muy romántico esto. Realmente el asesino, aparte del culto, era un hombre fuera de lo común. Culto, inteligente y asesino. Sí, culto, inteligente y dolorido con sus experiencias del pasado, a las que estaba respondiendo de una manera muy inadecuada, pero era lo que estaba haciendo. Sumario sangriento. Vaya título tú para una publicación. Sí, estuve ahí. Es que me hacía gracia porque era como muy fuerte, muy potente el nombre, Sumario Sangriento, y además era
la responsabilidad de una persona que nos dejó y a la que yo le tenía mucho aprecio y que estaba ahí. Y pensé, Norberto sería capaz de dirigir Sumario Sangriento. Tienes un recuerdo para el Barça. Sacas la foto de Iniesta celebrando el gol del Mundial. Sí, pero no es un recuerdo para el Barça, porque la foto de Iniesta celebrando el gol del Mundial es en homenaje a Dani Jarque. Ah. Cada día se producía un crimen terrible, alguien moría violentamente, 4 asesinatos en 3 meses, una minucia en el océano de la delincuencia. Bueno, en una minucia en el océano de delincuencia tampoco es. Lo que pasa es que cada vez hay más delitos, eso es algo que está sucediendo, pero claro, cuando esos asesinatos responden al mismo patrón, es cuando se despierta el temor y dices algo malo está sucediendo. Meterse en un after. Hace tiempo que ya no se oye hablar de este tipo de locales. Estuvieron de moda una temporada, pero Sí, ya... bueno, yo creo que siguen. Bueno, ¿Siguen? Con mi edad no puedo hablar de ese tema con conocimiento, pero yo creo que sigue habiendo locales que responden a esos horarios. El problema de los policías es que nunca están en casa. Entre ellos hay una gran tasa de divorcios. Esto también lo apuntas. Bueno, no sé si la tasa de divorcio es grande, pero claro, yo me basé bastante en las 2 entrevistas que tuve, en lo que ellos me explicaron. Entonces, claro, 2 personas tampoco te pueden mostrar toda la realidad de un colectivo. Así que tampoco sé si los porcentajes son o no son así. Pero ellos me hablaban de que el hecho de estar constantemente fuera generaba problemas. Genera problemas, ¿no? Generaba problemas. Sí. Entonces, a ver, yo hago que, para mí, la novela el relato es la vida de los personajes. Y entonces, por eso entro en ámbitos privados de los personajes. Y sí que ellos 2 me dijeron que eso sucedía, pero no puedo saber si es así. No, Solo... es que yo los conozco un poco y tienen este problema. Sí, yo lo que me hicieron, porque a los policías no les pregunté tanto cómo funcionaban los sistemas de investigación, sino qué sentían ellos ante las cosas. Ya. Sacas al doctor Lari. ¿Esto es un homenaje al mago? No, es un homenaje al padre del mago. El padre del mago era pediatra, es pediatra. Era es médico, no o sé es ahora, médico. sí, Sí. o es que hace muchos años que perdí el contacto con él. Y para mí fue uno de los grandes regalos de la vida, porque cuando tuve a mi primer hijo, Sergio, estaba yo que no sabía cómo cogerlo. Y el 3er o 4º día fuimos al pediatra, al doctor Lari, y el doctor Lari, a su madre y a mí, nos hizo personas muy tranquilas. Muy bien. Nos explicó todo. Y a partir de ahí mis hijos siempre estuvieron con el doctor Lari. Y el doctor Lari está en mi corazón. Ah, muy porque bien. fue una persona siempre maravillosa. Y por eso está ahí el doctor Lari. Yo sabía que era médico. En realidad no es el doctor Lari que conocí, es un personaje, pero sí es un homenaje al doctor Lari. Otra ronda de 5 botellines y una ración de morro. Eso es un aperitivo muy español, tú. Sí, realmente, pero ese tipo de cosas sí se dan. Se dan. Siguen dando en muchos lugares. La policía también tiene problemas. Llamar a un compañero por un asunto significaba que andaba desesperada. La policía. Tiene dinero tu personaje. Llegaba a las gafas Dolce Gabbana. Sí, tiene dinero, claro. Lógicamente. A ver, hay personajes que tienen, personajes que no tienen. Sí, pero no, de pobres sacas muy pocos. Bueno, de pobres, no. Pobres en realidad no hay. Bueno, gente no tan agraciada. Pero sí que gente con salarios normalitos, sí, hay unos cuantos. Diría yo que la mayoría, salvo alguno. A tu gente no le gustan las Navidades. A mí la verdad es que tampoco. Sí, a mí personalmente las Navidades es un poco especial. Cuando mis hijos eran pequeños, sí me gustaban las Navidades. Sí, claro. Pero cuando uno empieza a perder
a los mayores y los niños ya no son niños y ya todo va teniendo otro valor. Sí, es verdad. Y para mí, pues sí, las Navidades las paso lo mejor que puedo, hago lo que debo, pero no las disfruto como las disfrutaba Cuando eras pequeño. en otro momento. La noticia en televisión era el Papa en la Sagrada Familia, pero el fútbol no falta nunca en tus personajes. Veo que tú lo pones todo. Bueno, las noticias marcan el momento, esa marca el momento, y el fútbol para mí siempre ha sido una cosa interesante. Y el fútbol en ámbitos rurales me llama mucho la atención. Mis padres eran de un pueblo de Zaragoza, y me llama mucho la atención que en aquel pueblo del Zaragoza no era casi ninguno, eran del Barcelona y del Madrid. Y eso me llamaba mucho la atención a mí. Y de hecho es lo que sale en el libro, es un poco así. Pero era así, a mí me llamaba la atención. Sí, fue aquel señor que fue director de la Telefónica que se tuvo que hacer cargo de ellos. Porque si no, no levantaban cabeza. Sí, por eso... Pero sí, el fútbol a mí siempre me ha gustado. ¿Sabes de algún restaurante que haga menú anticrisis? Menú anticrisis hacían en un restaurante. Ahora ya no sé si ese restaurante sigue haciéndolo, pero yo tuve una época de problema económico enorme, de casi no tener... de tener que estar refugiado en casa de mi hermana. Entonces había un restaurante donde el menú era muy barato y donde yo iba a comer a veces y estaban todos los jubilados, parejas de jubilados, personas mayores, y estábamos allí comiendo decentemente a un precio muy bajo. Ahora ya no lo recuerdo porque estoy hablando de hace 15 o 16 años atrás. Las malas épocas mejor no recordar. No, las malas épocas están ahí y también están. Y hay que recordarlas para valorar más las que tenemos ahora. Eso es verdad. Estar encarcelada entre las paredes del bar es difícil. No es tan difícil porque estamos hablando de una de las protagonistas que había decidido volver a su lugar de origen, hacerse cargo del negocio de sus padres, quedarse ahí y al final estar prisionera porque no tenía otras alternativas en la vida. Así que, para mí, prisionera. Prisionera. Qué asesino más raro, un hombre de alta capacidad intelectual y de gran habilidad social, así como de buena posición, porque mataba. Mataba porque tenía una herida muy profunda y estaba tratando de devolver el dolor, de transmitir el dolor. Un grave error, pero a veces nuestra cabeza comete errores. Hace extraño que saques unos proveedores ucranianos. Sí, y no había empezado la guerra, quiero decir. Saqué unos proveedores ucranianos porque en un momento determinado tuve contacto con un ucraniano. Antes, estoy hablando, no estoy hablando de ahora, de la guerra ha movido a Ucrania, pero era un conocido mío y se dedicaba a introducir, no clandestinamente, a importar. Y entonces me vino ahí. Segurtex puso mal las cámaras. Vaya título, lo has buscado, Segurtex. Bueno, era también buscar, claro. Puso mal las cámaras. Bueno, en realidad, el tema de las cámaras, ahora hay cámaras en todos los lugares. En todos los lugares. En todos los lugares, incluso aquí, efectivamente. Pero no siempre todas las cámaras están obedeciendo a la legislación. Hay veces que hay cámaras que están ahí fuera de contexto. Y ahí estaban algunas. Ya. La gente y más las mujeres que los hombres cuando se enamoran solo piensan en la persona aunque no sepa cómo se llaman. Aún así, ella pensaba que estaba haciendo un récord mundial de velocidad. Se enamoró hasta las trancas. Bueno, esto es un verso, entre otras cosas. Es que la relación que se establece, esa relación amorosa que se establece, que nace de una atracción sexual, es algo complejo. Para mí fue una parte muy compleja del libro,
Pero realmente cuando una mujer, y yo he vivido experiencias, cuando una mujer tiene el deseo, es mucho más poderosa que cuando un hombre tiene el deseo. Por lo menos en las experiencias que yo he vivido. Entonces, ella... No, es que ya lo veo, pones aquí una pantera o una leona, ¿no? Sí, ella es la que lleva el mando, por decirlo así. Bueno, después ya me pones, de repente todo el deseo se convirtió en tristeza, tanta pasión por un desconocido, Claro. no era buena señal. Hombre, es obvio. Después de la pasión llegan las reflexiones. Y un desconocido, una persona desconocida, ahora estamos aquí hablando hombre-mujer en la novela, pero en el conjunto, una persona desconocida te puede empezar a crear dudas e inquietud. ¿Quién es? Sí, eso seguro. Entonces, es un poco lo que sucede ahí. El contacto es poderoso, pero luego la imagen es... ¿Qué he hecho? Ya. La visita a la delegación del gobierno ahí había ido mal. Es curioso, esta vez ya pones delegación, no pones subdelegación. O sea, subes de categoría. No, pero era la delegada, ¿no? A ver si he cometido un error. Bueno, en todas estas páginas uno, por mucho repaso que haga, es complicado no cometer un error. Pero yo creo que era delegación porque era donde estaba la delegada. La delegada, vale, muy bien. Veo que insistes mucho, tienes una fijación por lo vegetariano. ¿Tú lo eres vegetariano? No, yo no soy vegetariano, pero es que con Gavina, esta persona, hace muchos años, que no sé de ella, pero me producía gran admiración cómo ella manejaba eso en un tiempo en el que eso no era tan común, que era un poco como raro entonces. Hace 25 años no era como ahora. Y entonces sí, le tengo admiración, pero luego tengo un hijo vegetariano, una cuñada vegana, entonces al final, pues sí, es un mundo que está ahí y que bueno, pues sí, yo le tengo respeto, ¿eh? A mí particularmente no me llama porque me alimento de otras cosas y me eduqué de otra manera, pero sí, siempre les he tenido... A partir de Gavina le tuve mucho respeto a ese mundo. Imagino a Chauro tras la barra con sus tejanos, su camiseta, ya no podía vivir sin ella, solo tenía la imagen de la chica. Claro, ¿por qué? Porque se enamora y cuando hay un amor tan apasionado, uno no ve más allá. Llamas lo que era el psiquiatra y veo que hablas de una sección que ya está creada, que es investigación tecnológica. Esto ya los mozos hace años que lo tienen. Sí, bueno, pero es una novela y tengo que... En las novelas, claro, obviamente tiene que sostenerse sobre la realidad, pero también hay momentos en los que tienes que buscar algunas alternativas para que todo vaya cuadrando, porque esta novela es un poquito compleja. Yeah. Entonces, todo tiene que ir llegando, el espacio y el tiempo de cada uno tiene que ir, y entonces hay veces que uno tiene que buscar algún camino. Es inevitable. ¿Qué culpa tiene una persona si se enamora y tiene que compartirla con otra? Como si, pues, parece que se hubiera librado de una culpa de no tener lo que hacer. Bueno, es que la relación que se establece entre... No los nombro mucho, pero porque no voy a hacer el spoiler. Bueno, hombre. La relación que se establece es de dos hombres y una mujer. Lo que pasa es que no es una relación directa de ella con los dos, pero sí una relación humana. Los forenses creen que las víctimas todas tuvieron relaciones sexuales en las horas previas a la muerte, aunque 4 fallecieron por envenenamiento. Bueno, las víctimas mueren... El asesino no agrede especialmente a las víctimas y se supone que esa relación ha sido consentida, porque se supone que el asesino tiene una relación con sus víctimas. Entonces, pero claro, ahí están las dudas para la investigación.
La actividad criminal de un asesino en serie no se limita al momento del asesinato, sino que ocupa muy buena parte de su tiempo, o un gran tiempo en ello, ¿no? Sí, mucho tiempo, porque, bueno, hay muchas variaciones, ¿eh? Pero en general ocupa mucho tiempo en la búsqueda de la víctima. También hay otros tipos. Es que es un tema también interesante que yo desconocía, porque al final uno esto solo lo conoce por las películas. Y cuando empecé a preparar el libro y empecé a mirar y mirar, descubrí que hay asuntos muy complejos en los asesinos en serie, muy complejos. Las 8 damas combinadas con los versos es la firma del sujeto, pero es algo más. También muestra la necesidad de reconocimiento de sus actos. ¿Cómo vas a reconocer los actos de un asesino? Pero Explícanos esto. muchos asesinos buscan el reconocimiento, y no solo buscan el reconocimiento, sino que incluso se ponen en contacto con los investigadores para decirles hago esto, hago lo otro. Es decir, eso es un hecho real. Muchos asesinos lo que quieren es que se vea lo buenos y lo listos que son. Y claro, estamos hablando más, claro, todo lo que yo leí se refería a Estados Unidos, obviamente, porque aquí no me pasaron que hubiera estudios sobre aquí, y tampoco aquí sucede con la frecuencia que sucede en Estados Unidos. Bueno, allí... Pero sí, por lo visto, allí muchos asesinos en serie se dedican a los medios de comunicación, y eso es por lo que estuve leyendo. La gente del pueblo manejaba más dinero del que aparentaban, pero no cuadraba con ninguno de ellos. O sea que se veía la legua de que no podían gastar tanto. Bueno, la gente del pueblo siempre... A ver, siempre hay una muestra. Ahora a lo mejor esto ya va cambiando, pero antiguamente siempre había una muestra de poderío económico que no siempre se correspondía con la realidad. Ya. Ahora ya parece que eso ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poco, creo. Pero antiguamente se daba mucho. Sí. Me he fijado que pones nombres catalanes Roser, Alba. Esta última se creía que era una bruja por su afición a lo esotérico. Sí, bueno, son personas... Roser era una compañera de trabajo mía. Y bueno, de hecho es que tenía una persona que era catalana. Y como el lugar físico donde sucede no está, Roser estaba pensando en pedir el traslado a Barcelona. Pero luego tienes a otro que es gallego. Ya. ¿Dónde paran los picos negros? El aire solano es el que mata al sano. Esto lo dicen los viejos del lugar. ¿Dónde están los picos negros? ¿O es un invento tuyo? Es un invento. Ah, yo digo, están en su pueblo. Sí, algunos puntos geográficos son de la zona de mi pueblo, pero los picos negros no. Eso eran... Y el aire solano, claro. Mata a los sanos. Sí, porque es el aire solano. No sé en otros lugares, pero en mi pueblo, cuando sopla aire solano, hay que abrigarse y esconderse. ¿El Paseo del Triunfo es una alusión a Barcelona? Sí, bueno, en cierto modo sí. Claro, es lo que digo. El lugar geográfico no es ninguno, por decirlo así, pero obviamente en mi cabeza hay muchos lugares geográficos están en Barcelona, claro. Ya. No es extraño que un psicópata tenga un encanto superficial, pero como puede matar si se enamora de las víctimas. Esto tampoco lo he entendido nunca. Hay gente que se enamora y acaba matando a la mujer enamorada. No es psicópata. Ah, ya no es psicópata. Es que no es psicópata. Ah. No puedo decir lo que es, al final lo pone. Pero no es psicópata. No. Yo tenía esa idea. Pero luego con la información que recibí, cambié. Entonces no es psicópata. La gente que trabajaba cerca de la muerte era proclive al sexo ocasional. No he visto ningún burdel al lado de ningún tanatorio yo. No, pero yo recuerdo que un vecino mío, que era médico de urgencias, me explicaba que toda esa tensión les generaba
No sé lo que hacían o no hacían, ¿eh? Eso no, y ahí no entro. La porque tensión no de lo un sé. tanatorio. No, la tensión de urgencias. Quiero decir Ah. que el estar en determinadas situaciones, al parecer, yo no lo he vivido, no he estado en situaciones extremas, afortunadamente para mí, pero él me lo explicaba, que aparecía la sexualidad con energía en momentos de tensión. No lo sé. Yo no lo sé. Eso era porque a veces la gente te explica cosas, pero también les pone muchos adornos. Sí, ya. Entonces, claro, estoy hablando de hace muchos años, éramos chavales los dos, por decirlo así, éramos jóvenes. La Charo más de una vez se había sentido atraída por un hombre solo con verlo. Sí, eso era una fantasía sexual suya, que también leí que es una fantasía que es bastante común, la de un desconocido. Llamarse Paz y ser poli tiene gracia. Sin embargo, Eugenio es gallego, manda carallo. Sí, Eugenio es gallego y es el compañero de Rosé, así que los dos están pensando en que se van a ir cada uno a su origen, pero siguen en su destino. La Guardia Civil había dicho que los accidentes de caza eran más habituales de lo que la gente creía. Es cierto, Es hay cierto. muchos accidentes de caza, muchos accidentes de caza. Yo creo que era una cosa más que nada para matar a alguien o para liquidar a alguien. No, hay accidentes, no quiere decir que sean todos muertos, ¿eh? Hay accidentes, pero hay muchos accidentes ¿Ah, de sí? caza, sí. Yo, bueno, ahora no lo sé, pero hace unos años sí. Era Yo corriente. recuerdo que había muchos, hombre. Es algo. El asunto es que también a mí me interesaba eso en el momento de que estaba sucediendo, el accidente de caza. Tienes un recuerdo para Alex Ubago y además sacas Radio Depre. Eso sí que me ha gustado. Radio Depre, tú. Bueno, en realidad no se llamaba Radio Depre, No, ya me imagino. era como la llamaba el Radio Depre. Bueno, en cierto modo, claro, cuando hay las emisoras de radio romántica, de música romántica, pues tienen un puntito un poquito así. Pero la canción de Alex Ubago, a mí personalmente, en un momento determinado, era como un himno. Entonces, por eso está ahí. Salió la Casa de Alba. Parece que tengas también un recuerdo para Lorca, ¿no? Bueno, a ver, los poetas para mí, yo siempre he tenido mucho, siempre he leído muchos poemas, claro, de estos, de Lorca, de Machado, claro, estos Bueno, para mí son... Y entonces, claro, no es que recuerde los poemas, no es que los tenga en la cabeza, pero obviamente en mi subconsciente hay muchas de sus palabras, muchas de sus frases. Entonces bonito. pueden aparecer en cualquier momento. Y puedo ser absolutamente inconsciente de que es eso, Ya. pero están ahí. Están ahí. La Charo se había liado con un tío que no conocía nada, pero en ella es normal esto. No es normal. Es una fantasía que ha estado ahí y que en un momento determinado ha pasado a la realidad. Le ponemos cara al maníaco de la ajedrez. Un poco difícil, ¿no? Ponerle cara al maníaco del ajedrez. Yo no le pongo cara. Hay una cosa que hago siempre en mis novelas. No describo físicamente a los personajes, porque entiendo que cada lector tiene derecho a imaginar el personaje de acuerdo con su manera de ver. Pero aquí lo que hacían era el retrato robot. El retrato robot, que era el que podía permitir tratar de identificar al asesino. Esa es la cara que le ponían. Analista de riesgos. Yo conozco alguno. Este tuyo ya lo había dejado. Sí, claro, este lo había dejado porque se había ido. Era un analista de riesgos, debe ser, yo no conozco así. Yo conozco. Pero debe ser un trabajo muy complejo, muy complejo. Pero yo la verdad es que no puedo entrar ahí, solo me limito a decir, es analista de riesgos y ahí queda. Un día te enseñaré. Huerteros, fenómeno que se daba mucho en Cataluña. ¿Ah, sí? Sí, arrasaban los campos. Es que no cogían un tomate no o sabía. una pera, sino que iban 10 o 12 tú
y hacían la recolecta y el otro día estaban en el mercado vendiendo, No. vendiendo a 2 pesetas. Yo lo he visto. No lo sabía yo. Yo sé, siempre ha habido huerteros que son los que se dedican a hacer lo que estás diciendo tú, que es ir al huerto de alguien y recoger. Y arrasar con ello. Claro. Bueno, es que una cosa es si cogen una pera o una naranja no pasa nada, pero es que se llevaban camiones. Que yo lo he hecho alguna vez, coger unas cerezas. Sí, yo también lo he hecho y no me considero ningún ladrón. No tiene nada que ver con dedicarse a robar la cosecha. Pero los huerteros aparecen ahí también porque en el proceso de búsqueda están ahí y la Guardia Civil está trabajando en ello. ¿Puede un Consejo de Ministros cargarse una investigación? Pues no lo sé, pero necesitaba llegar a ciertos... En realidad, un Consejo de Ministros lo que sí que puede hacer es trabajar bien los temas para que las elecciones les vayan bien. Hay una desaparición del director de operaciones de Importologic, Luis Miguel Jareño Vila. Le has puesto un nombre muy no diré, muy español en realidad. Bueno, son 3 personas las que se suman en ese nombre. Pero la desaparición es porque ha sucedido algo que le ha puesto en alerta y ha decidido dejarlo todo atrás. Un beso huidizo, como si quisiera reactivar el deseo. Tu faceta de poeta no se va nunca, durante todo el libro. Imagino. No soy consciente, tengo que decir, no soy consciente de que, hombre, soy consciente de la parte donde el asesino hace los versos, obviamente, sí. Pero en el conjunto de las frases, a veces sí que de repente digo, uy, esto queda demasiado poético. Pero otras veces no soy consciente. Es bonito, porque no lo toques. No, es bonito, pero en esta novela, Sumario Sangriento daba más de sí. Cantabria existe con su escasa cuarentena de habitantes, la España vacía. Cantabria no. Cantafría. Anda, que si no soy aquel. Sí, Cantabria no, que el señor aquel se puede enfadar con nosotros. Revilla, lo tenemos aquí en 2 horas. Se puede enfadar con nosotros. Cantabria no está, no forma parte. Cantafría sí. ¿Existe Cantafría o te lo has inventado? Existe un pueblo, pero no lo puse. No es físicamente el lugar. Aquí ya sacas también al vicepresidente de la Diputación. Este no sale tanto. El subdelegado sí. El subdelegado sí, porque es el que tiene contacto directo con la comisaria que dirige la investigación. Cuesta que salga el asesino Rizos. No, el asesino no es Rizos. Siempre hay uno. No, cuesta que salga el asesino. Rizos siempre hay uno. Rizos es una palabra que contacta entre la comisaria que lleva la investigación y Norberto, ya, el de sumario. Es que hace tiempo ya que me la leí. Claro, pero entonces Rizos es como una palabra clave para ellos dos. Se me hace muy duro ponerme en la piel de una mujer enamorada. Con Charo al lado estaba resultando sencillo. Bueno, él... sus experiencias de convivencia no habían sido positivas. Ya. Y entonces, en ese momento, vive otras emociones, vive otras sensaciones, pero obviamente las experiencias están ahí y mandan alertas. Eso es inevitable siempre, en cualquier situación. Entonces, eso es lo que le pasa a él. El Cantábrico no se entiende sin las gigantescas olas. Sí, porque los restos de un huracán llegaron en ese momento a las costas del Cantábrico, aunque he de decir que cuando yo estaba en la Armada, ahí en el Ferrol, no hacía falta que los restos de un huracán llegaran para que el océano se moviera con ganas. Yo recuerdo bien que cuando antes de partir a navegar decían... hay que ponerse en son de mar,
había que atarlo todo, Sí, porque el soy barco, marino también. porque el barco prácticamente volaba. Volaba, en el ¿Eh? Cantábrico Era- vuelan era los una- barcos. era una fragata, ¿eh? No, Y- son pesadas. Y volaba. Y vuelan, sí, sí. El flujo de sus emociones estaba atrapado por un bucle. Tenemos otro verso aquí. Claro, los tres, digamos, personajes que están ahí al margen, porque, claro, la novela se mueve en varios ámbitos, esos tres personajes están ahí. Sus emociones están desbordadas por diferentes motivos. Radio Comarca seguía con sus canciones románticas. Esto es muy bonito. Radio Comarca seguía porque, claro, estaba entrando en otro ámbito, que era el ámbito de la búsqueda del asesino, pero mientras tanto seguía con lo suyo. El asesino de versos no actúa así, mantiene relaciones con sus víctimas, o sea que es aquello de que las enamora, ¿no? Sí, sí, y eso es algo, estuve leyendo. Y sí, tiene una relación, y una relación real, no es una relación para llevar a... Es una relación real, pero que en un momento determinado, en una ruptura del pensamiento, lleva a lo que no debería llevar. María Rosa trabajaba en un programa que se llamaba Las sombras del anochecer. Sí, era un programa de televisión en el que se hablaba de sucesos y donde Norberto trataba de promocionar su periódico, bueno, su semanario. Su semanario. El Sumario Sangriento. Fuera de la jurisdicción del Cuerpo Nacional de Policía, por narices tendrían que llevar una orden de desplazamiento. Sí, en realidad probablemente todo eso ha cambiado ya, pero había, claro, en los ámbitos territoriales de cada policía hay que hacer una gestión administrativa, que ahora no sé cómo es. En aquel momento me explicaron que era así. Y ahora ya, pues como todo va cambiando, es posible que ya no sea así, pero obviamente no puede entrar un cuerpo policial en un territorio donde está otro. ¿Dónde está otro? Tiene Claro, que... hay que hacer una gestión administrativa para que se pueda. Las 100 recetas más rápidas de la cocina vegetariana, ¿cuáles son para ti? No las conozco. Y mira que yo ahora, desde que me jubilé, como mi esposa sigue trabajando, me he convertido en el amo de casa, he aprendido a cocinar. Yo más o menos cocinaba para mí en algún momento de la vida, pero no es lo mismo. Ahora he aprendido a cocinar, pero la parte vegetariana no la tengo trabajada. Lo que pasa es que ese libro era de una persona, Gavina, que hace muchos años, que era como que abría este mundo. Ella hacía comidas vegetarianas, hacía eventos para que la gente probara esas comidas, y entonces yo me llevaba muy bien con ella, teníamos una buena amistad, y entonces me llamaba la atención, aunque yo nunca fui vegetariano, pero sí comí comida vegetariana que ella hacía. Y ahora cocino, pero la parte vegetariana no acabo de llevarla a cabo. Cocino más lo tradicional, de mi educación y de mi... Pero como tengo a mi hijo vegetariano también, y a su pareja vegana, entonces es un mundo en el que también a veces me meto para ver cómo se hacen determinadas cosas, pero no estoy cocinando esas 100 recetas rápidas. Bueno, pues muy bien. Es una novela de las que antes llamábamos también de intriga, muy documentada y que ocurre en la España, digamos, rural, muy bien escrita y con unos tintes de verso. Leer Las 8 damas de Jorge Lerena Castejón, editorial Amazon. En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.